¿Qué tal? Buenas noches, economía y deuda fiscal. De eso más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es gracias al Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el maestro Carlos Pérez. Él es investigador de economía de Funde. También nos acompaña el licenciado Ricardo Castaneda. Él es economista de ICEFI. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Buenas noches, un gusto estar contigo, Carlos. Bueno, quiero que comencemos poniendo en pantalla lo que la gente percibe en este país de si vamos bien o no vamos bien. Vamos a poner en pantalla, esto es parte de una encuesta que hizo la UCA y dice lo siguiente: la opinión sobre la economía nacional con el gobierno del presidente Sánchez Serén. El 69,3% dice que ha empeorado, que sigue igual es el 18,8% y que ha mejorado el 10,9%, no sabe, no responde el 1%. Quisiera comenzar contigo, Ricardo. Bueno, en términos generales, los datos lo que nos muestran es una percepción de las personas que sienten efectivamente que la situación no ha mejorado en este gobierno. Debemos de recordar que cuando inicia esta administración, ya sobre todo la situación fiscal ya se empezaba a poner en números rojos, ya se advertía la necesidad de que desde los primeros meses se tenían que tomar medidas que, por un lado, trataran de llevarle más recursos al Estado, por el lado del gasto público tenían que tomarse medidas enfocadas en el tema de austeridad, pero también enfocadas en el tema de mejorar la calidad del gasto. Evidentemente, las tasas de crecimiento económica del país, prácticamente desde la década del 2000 tenemos tasas de crecimiento muy bajos. El Salvador es el país que menos crece en toda la región centroamericana, con un promedio de 2 puntos del PIB. Y por lo tanto los retos en ese momento eran retos enormes. El gobierno plantea su plan quinquenal, que era apostarle por un El Salvador más educado, más productivo, más seguro. Sin embargo, ahora que ya estamos a las puertas del último año del gobierno, las cifras nos indican que lo que ellos se propusieron no lo pudieron lograr. Hay distintas razones por las cuales no se lograron los resultados, pero creo que es importante destacar que, si bien es cierto, han habido algunos intentos por transformar la economía, la matriz productiva del país sigue siendo igual. Seguimos dependiendo muchísimo de los vaivenes de los mercados internacionales, del precio de petróleo, de si a Estados Unidos le va bien y que eso implica que tengamos más flujos de remesa, y no tanto en las medidas internas para tener un sector productivo pujante. También creo que es importante hacer notar que los niveles de pobreza no han mejorado sustancialmente respecto a lo que entró este gobierno. Si bien es cierto, los niveles de inflación son niveles de inflación bajos. El año pasado apenas anduvo alrededor de 1%, que es muy bajo. Aún así, las condiciones de vida de los salvadoreños no han mejorado de acuerdo a las grandes cifras, ¿no? Las decisiones que se tomaron sobre el manejo de las finanzas públicas han provocado en buena medida que la provisión de bienes y servicios públicos como educación, como salud, hayan caído. Nosotros desde el ICEFI hemos venido alertando de que el país ha caído en la trampa de la austeridad, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, que es por intentar reducir el déficit fiscal, que se ha reducido prácticamente del año 2013 a la fecha. Se pasó de un déficit de 4.5 a un déficit de 2.5, es una reducción bastante sensible. Esta se hizo a través de reducción en rubros importantes para el país, como es el gasto social y la inversión productiva. Ahora, ¿por qué es una trampa? Porque el discurso en este país por lo menos es que si tenés austeridad estás haciendo bien las cosas, pero lo que estoy escuchando de ti es que básicamente eso no es completamente cierto. Sí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, en el caso del Ministerio de Salud,
El presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2018 es equivalente a los niveles del año 2013. Cuando uno empieza a ver algunas estadísticas, por ejemplo, la cobertura de vacunación de sarampión, rubiolas y papera, en el año 2013 la cobertura era del 96.7%, para el año 2017 solo es del 85%. Hay una reducción en temas de cobertura de esta vacunación. Si entramos al tema de educación, por ejemplo, los niveles del gasto de educación del año 2018 son equivalentes a los del año 2015. La cobertura de la tasa neta de matrícula ha venido cayendo desde el año 2005 y para el año 2017 tenemos una tasa de cobertura neta de educación primaria de apenas 80%, es decir, que tenemos menos niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Entonces esto es una trampa de la austeridad, porque evidentemente la población, y con razón, quisiera ver que se eliminaran el despilfarro. Bueno, ahora en la Asamblea Legislativa hemos visto cómo han habido una serie de contrataciones anómalas y demás, la eliminación de seguros privados, la eliminación de viajes, etcétera, pero no es eso lo que se ha tocado. Lo que se ha tocado para cuadrar las cifras fiscales son rubros que si tú tienes una estrategia de desarrollo, por ningún lado lo tiene que reducir. Al contrario, el país, si quiere aspirar a tener una sociedad más democrática, con unas aspiraciones a desarrollo, rubros tan importantes como la educación y la salud deberíamos de estar invirtiendo más. Ok, maestro Carlos Pérez, su valoración sobre este punto. Bien, de acuerdo. Ricardo ha hecho un planteamiento que es precisamente lo que todos percibimos. Y la verdad, yo quisiera hacer una distinción entre las cifras macroeconómicas y lo que realmente sienten las familias. Y la encuesta pues, de la UCA es verdaderamente esto último. Le ha preguntado a la gente, ¿cómo está usted con respecto a años anteriores? Y la gente ha sido honesta y ha dicho, estamos peor, la mayoría de la población. Entonces, las cifras macroeconómicas, como bien lo decía Ricardo, pues no han ido del todo bien en el país. El manejo de las finanzas públicas no ha también colaborado con la actividad económica y eso tampoco se ha traspasado a las familias. Entonces, ese es un punto importante. Las familias sienten que cada vez la vida es más complicada, que los precios van cada vez más altos. Bueno, estamos a merced de mercados internacionales. El petróleo, tenemos ya un año entero de que va al alza y se nos viene una avalancha de precios, se nos viene una avalancha de problemas que nos afectan a todos en nuestro bolsillo. Y eso es precisamente lo que siente la gente. Igual, todas las personas, todos los hogares van todas las semanas al mercado, todas las semanas al supermercado y se encuentran con que cada vez las cosas que compran para su consumo son más altas, son más caras. El transporte cada vez va más complicado y eso es precisamente lo que se siente. No hay oportunidades porque la gente busca trabajar. Cada día salen profesionales de nuestras universidades que están subempleados o buscan una alternativa de emprendimientos porque el mercado formal no da oportunidades para obtener empleos decentes, para obtener empleos con ingresos, con salarios dignos y que eso permita a los hogares pues aumentar su nivel de vida, mejorar su bienestar. Entonces, las cifras macroeconómicas sí se han trasladado a los hogares en ese aspecto, en los impactos negativos que se tiene de los bajos crecimientos. Bueno, el clima de inversión está malo en el país. Nosotros vemos día a día cómo las empresas privadas se quejan de que no hay un clima de inversión favorable a la inversión. Y eso genera problemas para la generación de empleo. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido un repunte de la inversión en construcción, por ejemplo, lo cual permite pensar que en los próximos años la economía salvadoreña pueda tener mayor dinamismo, pero eso es en los próximos años, en el mediano plazo. Pero en los años que han pasado hemos tenido problemas en todo este ámbito. La economía familiar cada vez ha tenido más dificultades. El gobierno pues tiene algunos de sus programas sociales, me refiero específicamente a los subsidios, pero los subsidios a 3 servicios básicos no lo es todo para la economía familiar. Una familia, estoy seguro que preferiría tener un empleo con un salario digno que sea suficiente para poder costear el costo de vida, la canasta básica ampliada,
que tener un subsidio de un cilindro de gas. Porque el cilindro de gas es nada más un insumo de los muchos que tiene un hogar. Igual el subsidio de energía eléctrica, lo mismo, es nada más un servicio de los muchos gastos que afronta un hogar. Entonces, lo que ha faltado en el país es precisamente trabajar en la generación de capacidades para que las familias puedan optar a más oportunidades y también trabajar en el ámbito del clima de inversión para que se generen esas oportunidades en el mercado formal con salarios dignos, con ingresos que realmente suplan a las familias de todas las necesidades que tienen. Y eso es lo que ha pasado. Y bueno, ya no digamos pues todos los problemas que hemos tenido por la inestabilidad política, por esa confrontación que ha derivado en el retraso de la inversión pública. La inversión pública es un rubro que dinamiza las economías. Y El Salvador pues es el país que tiene menos inversión en América Latina y tasas de inversión que van a la baja. Precisamente, así como decía Ricardo, el gasto en educación, el gasto en salud se ha ido reduciendo como porcentaje del PIB en los últimos 6-7 años, igual la inversión pública, cuando no debería ser así. Al contrario, hemos hablado de que América Latina tiene 5 o 6% del PIB en inversión. Y nosotros llegamos a 3.2 del PIB en 2013, pero luego venimos a la baja y llegamos a 2017 a 2.7 del PIB. Es decir, que vamos de retroceso. Y un aporte importante del Estado, de la política fiscal para dinamizar la economía y para dar bienestar a los hogares, no está cumpliendo su labor. Y eso es algo, pero de lo más relevante. Bueno, estamos en una discusión de qué edificio es más importante, si un edificio de la Asamblea Legislativa o si un edificio para un hospital. Pero realmente la discusión no debería estar ahí, debería estar precisamente en que el país necesita infraestructura productiva, necesita infraestructura social, y eso dinamiza la economía en los niveles de inversión y también aporta mucho a la generación de empleo. Y eso es lo que trae ingresos a los hogares, y eso es lo que va a tener como resultado que el día de mañana en una encuesta las personas digan, sí, estamos mejor que el año pasado. Y eso no ha sucedido en el país. Tenemos más de 20 años que vengo viendo lo mismo en las encuestas. La gente dice, estamos peor que antes. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a preguntarles acerca de qué podemos hacer entonces para mejorar nuestra economía. Y dos, ¿por qué este país es tan caro? Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, Ricardo, nos habíamos quedado entonces en el punto de por qué este país no crece. Yo recuerdo desde 1997 aproximadamente que nos fuimos para abajo y desde entonces no hemos crecido. Es decir, esto no es únicamente gestión del FMLN, gestión de Arena, es simplemente que la economía, por alguna razón estructural, no crece. O sea, ¿pero por qué? Bueno, efectivamente, los problemas no empezaron con este gobierno, ¿no? El país lleva sumergido en la trampa del bajo crecimiento desde hace muchísimos años. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2017, la economía salvadoreña creció un 38%, y en ese mismo periodo de tiempo, la economía panameña creció un 168%, para poner una dimensión. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es el resultado de un conjunto de malas decisiones que se empezaron a tomar desde la década de los 90, un modelo que se implementa en el país y que quizás uno de los principales pecados del actual gobierno es no haber intentado siquiera apostarle por otro tipo de modelo, no que se acomodó, ¿no? Un modelo en el cual pasa del sector agropecuario al sector servicios. Por ejemplo, cuando uno revisa el aporte del sector agropecuario al PIB en el año 90 era de 16 puntos del PIB y ahora anda alrededor de 5 puntos del PIB, ¿no? No tuvimos una transición
a un sector industrial importante, una industria que te pueda generar mayor valor agregado. No se le han apostado al tema de encadenamientos productivos en El Salvador. Las inversiones en investigación y desarrollo en el país son sumamente bajas, prácticamente nulas. No hay innovación. La capacitación de las personas es baja, tanto en las empresas como la misma capacitación que da el sector público. Y por ejemplo, el acceso a crédito en el país es un acceso al crédito en que en su mayoría, casi una cuarta parte del crédito del sector bancario va a consumo, no a producción. Cuando uno revisa el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, encontrás que el consumo del país es mayor a lo que produce. Esto es explicado en buena medida por las remesas. Las remesas han sido ese pulmón que ha permitido que el país navegue a pesar de estos bajos niveles de crecimiento económico, y obviamente una de las razones es porque las inversiones son bajas. Y las inversiones privadas son bajas desde hace varios años. Y las inversiones públicas, que deberían de ser importantes, sobre todo en un contexto en que las inversiones privadas no se están dando para poder crear las condiciones suficientes para que el sector privado invierta en el país, no lo ha hecho de manera adecuada. Creo que ha faltado una estrategia de desarrollo. Si uno encuentra dos elementos comunes en los países que han tenido mejor desempeño económico y una visión de desarrollo, uno encuentra la apuesta por la educación y el tener una planificación de largo plazo. En el caso de El Salvador no lo tenemos. En la década de los 90 se elimina el Ministerio de Planificación. Si ahorita nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y El Salvador del 2020 cuál es? No lo sabemos, va a depender del gobierno que llegue. No sabemos si el nuevo gobierno que llegue va a querer empezar de cero las cosas, cuando en otros países ya hay acuerdos mínimos sobre cuáles son las apuestas estratégicas, porque evidentemente los problemas que tiene el país no se resuelven de la noche a la mañana. De hecho, hay que decirlo, que independientemente de quién llegue al gobierno el próximo año, los problemas que va a enfrentar le superan. No son problemas de gobierno, son problemas de país. Y quizás en el tema económico, uno de los principales problemas se encuentra en la arena política. La falta de acuerdos, la forma como las dos principales fuerzas políticas del país hasta ahora, que es el FMLN y Arena, de esa forma de más importante que yo gane es que tú pierdas, y que por lo tanto no nos ponemos de acuerdo en aspectos tan sencillos como un préstamo de caminos rurales o un préstamo en temas de salud, que uno pensaría que son puntos en los cuales es muy fácil que se pongan de acuerdo. No lo es, y eso provocó que en el país el año pasado hayamos llegado a un default y que todas las calificadoras de riesgo, instituciones financieras internacionales, señalaran que el tema de la polarización, que la polarización no es mala, el problema es cuando se transforma en una parálisis en la cual no se toman decisiones por el bien del país, es lo que ha estado afectando a El Salvador. Entonces, evidentemente, los problemas son complejos y requieren de todas las fuerzas para poderlos superar. Ok, quiero que pongamos en pantalla lo que la gente cree que son los problemas en este país. Lo vamos a poner en este momento. Ahí lo tenemos. La gente básicamente lo que dijo es, bueno, la delincuencia y la inseguridad el 52%, violencia el 12,3%, economía y el alto costo de la vida, la dolarización el 11,2%. Es decir, la gente también está bastante clara de lo que claro, está pasando, ¿no, maestro Carlos Pérez? Pero yo quiero hacerle la pregunta, porque ya decía Ricardo, llegar a acuerdos, pero cuando nosotros hablamos de acuerdos siempre decimos, hay que llegar a acuerdos, etcétera. Pero o sea, ¿cómo deben lucir esos acuerdos? ¿A qué le vamos a apostar en este país? Claro. Bueno, algo que ha faltado en El Salvador de hace mucho tiempo, Ricardo lo decía muy bien, el tema de la planificación. Nuestra política económica se maneja en el día a día, muy al estilo salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido. No se toman decisiones de largo plazo, no se toman decisiones estratégicas, sino que se van tomando decisiones para resolver el problema que tengo en la mesa. Esa es la forma de operar nuestra economía, nuestro gobierno. Y de esa forma, pues, es que hemos llegado hasta donde estamos.
Ahora, ¿qué se debe hacer entonces para procurar que en el mediano y largo plazo El Salvador sea un país distinto? Bueno, precisamente corregir eso y comenzar a tomar decisiones pensando no en mañana, sino pensando en dentro de 10 años. Y los países que hoy en día pues tienen éxito económico y tienen una población con niveles altos de bienestar son precisamente los países que han planificado durante muchísimos años. No han tomado sus decisiones de un día para otro, sino que lo han tomado pensando en 10, 15, 20 años. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, primero ponernos de acuerdo en qué país queremos en el futuro. ¿Queremos un país confrontativo? ¿Queremos un país con parálisis? ¿Queremos un país desarrollado? Bueno, y si nos ponemos de acuerdo en el país que queremos, comenzar a ver cuáles son las decisiones que debemos tomar. Y en el ámbito primero de gobierno, pues es tener un gobierno que planifique muy bien, que haga un plan de políticas públicas pensando en el desarrollo del país, pero un plan realista, un plan objetivo que sea discutido con todos los actores del país y que tenga viabilidad política, para que en el momento en que se tomen las decisiones no nos enfrentemos a las típicas negativas que hay hoy en día en el país, como estar, digamos, discutiendo sobre la necesidad de hacer un proyecto de inversión y que pasan años y no se aprueban en la Asamblea Legislativa y al final se termina venciendo el plazo que el banco ha dado para hacer los desembolsos. Perdemos oportunidades, perdemos recursos y eso es perder desarrollo. Entonces, primero es eso, tomar decisiones estratégicas, un gobierno que planifique muy bien sus acciones y dejar de lado de que un gobierno tiene apenas 5 años. Es decir, las decisiones tienen que pasar de esos 5 años. Y eso ha sido un problema también muy serio. Y bueno, varios tenemos experiencias, anécdotas de directivos públicos que piden propuestas de política para diversos temas y cuando se les hace la propuesta de algo de mediano y largo plazo, viene una reacción negativa. No, yo necesito una propuesta que dé resultados, que dé impactos en 3 años, porque en 3 años hay elecciones. Entonces, esa mentalidad debe desaparecer de nuestros países, de El Salvador de manera muy especial, porque pensamos nada más en proyectos para los 5 años que va a estar mi gestión, que va a estar mi gobierno. Y muchas veces proyectos o iniciativas que han comenzado en gobiernos anteriores las tiramos a la basura porque no son de mi gobierno y comenzamos proyectos nuevos y luego pasados los 5 años, si hay una alternancia en el poder, pues se tiran a la basura nuevamente y comienzan otros proyectos. Entonces nunca se madura nada y en un país, en el estado en que se encuentra El Salvador, se necesitan estrategias, se necesitan acciones que pasen de los 5 años típicos. No vamos a salir nunca del subdesarrollo, no vamos a superar nunca los déficits sociales que tiene el país con proyectos de corto plazo, con proyectos de 5 años. Tenemos que pensar en una estrategia de 10, 15 años. Precisamente estoy en este momento recordando la reacción del gobierno actual después de los resultados de las elecciones. Los resultados obviamente desfavorables al partido oficial y lo primero que hacen es vamos a reaccionar y lanzan un plan 10. Nos quedan 10 meses para terminar el periodo, para terminar esta gestión y en estos 10 meses vamos a corregir lo que hicimos mal en los 9 años anteriores. Esa es una reacción, digamos, de un gobierno que no planifica, o sea, está más claro que una hoja en blanco. En 9 años se tomaron decisiones cortoplacistas, apagajuegos, y en los últimos 10 meses buscan hacer cosas para corregir lo que no hicieron bien en 9 años. Y bueno, y se lanzan esas acciones. Y esas acciones, como no hay espacio ni de política ni tiempo para implementarlas, no son acciones estratégicas que van a solucionar los problemas de este país. Entonces, ese es lo que está pasando en El Salvador. ¿Qué se necesita? Planificar, hacer un plan país a 20 años, ponerse de acuerdo todos los actores del país, decidir qué país queremos y trabajar hacia ellos, obtener los compromisos, obtener la viabilidad política. Los recursos están ahí. Nuestra economía genera recursos. Igual, bien es sabido que proyectos de inversión de gran envergadura
se financian con endeudamiento. Y la deuda es precisamente para eso, para financiar proyectos de inversión que en el futuro generen capacidades productivas para que el país aumente sus niveles de ingresos y aumente sus niveles de bienestar. Eso es lo que tiene que hacer El Salvador. Y bueno, en estos momentos pues existe una oportunidad de oro, porque estamos a punto de cambiar a una nueva administración, indistintamente del partido que llegue al gobierno, o si sigue el partido actual, pues tiene la oportunidad de volverlo a hacer. Si en los 2 periodos anteriores no corrigió los errores que se hicieron en los famosos 20 años de arena, bueno, venimos a un nuevo periodo. El partido que llegue al poder tiene un desafío muy grande, y es que, bueno, ya tuvo 20 años, más 10 años, 30 años de observar malas decisiones, y se saben exactamente cuáles fueron esas malas decisiones. Entonces hay que hacerlas bien. Y eso pues nos va a llevar a que dentro de 5 años que estemos nuevamente pensando en las siguientes elecciones, el siguiente partido que tome el poder a partir de 2024 simplemente le dé continuidad a lo que ya se formó en el periodo que viene a partir del próximo año. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a tratar de aterrizar un poco más el tema para saber a qué le apostamos o qué no le apostamos en este país. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, Ricardo, aterricemos un poco el tema, porque siempre hablamos acerca de que hay que ponernos de acuerdo, de que hay que planificar, etcétera. El Salvador lo que tiene básicamente es gente. ¿A qué le tenemos que apostar entonces con lo que tenemos? Que básicamente es eso, gente. Bueno, en la estrategia, muy bien apuntaba Carlos, de largo plazo, un tema clave debería ser la educación, es decir, no solo mejorar la cobertura de los niveles educativos, sino también la calidad. Actualmente, 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a educación. Y además sabemos que la educación de este país no es una educación de calidad, que se ve reflejado, por ejemplo, con los resultados de la PAES y demás. Evidentemente, también hay que mejorar el tema de la formación productiva. En este país es muy poco frecuente, ya han salido estudios de que una vez tú entras a trabajar, ya no te formas, ya las empresas no forman ese capital tan importante que es la gente. Entonces, por lo tanto, creo que ese debería de ser un punto fundamental. Luego, lo otro que debería de ser acompañado es por el tema de inversión productiva, especialmente del sector público. Tenemos años prácticamente de que no vemos grandes obras de infraestructura que permitan al país generar otro tipo de condiciones, otros polos de desarrollo. Por ejemplo, si tú quieres tener un polo de desarrollo en el área de occidente del país, inicialmente vas a requerir inversiones fuertes de temas de carreteras, pero también temas de acceso a energía eléctrica para poder disminuir, acceso a agua potable, etcétera, que son inversiones que el Estado puede hacer. Otro tema que yo creo que es importante que se discuta en el país es contar con una verdadera banca de desarrollo. Actualmente, si bien es cierto, tenemos Bandesal, pero la amplitud que tiene Bandesal no es muy amplia. Entonces necesitamos una banca de desarrollo, que es una banca que permite dar líneas de créditos a sectores productivos estratégicos. Una de las trabas que tienen muchas de las personas cuando quieren colocar una empresa precisamente es el acceso a crédito, ¿no? Que esta misma banca de desarrollo, incluso en el tema agrícola, debería no solo dar créditos, sino también seguros, porque el país es un país muy vulnerable frente al cambio climático. Luego necesitamos esos encadenamientos productivos. Por ejemplo, no solo debes de cosechar el café, sino también molerlo, transformarlo. Por ejemplo, si tú vas a Costa Rica, Colombia, encuentras jalea de café, encuentras licores de café, etcétera. Entonces, poder pasar de un sector agrícola a una agroindustria, que esto te empieza a generar mayor valor agregado. También es importante que empecemos a apostarle, aunque sea por una industria ligera, que el país no la tiene. En el país, por ejemplo, no producen ni una licuadora, ni ese tipo de cosas que se pudieran colocar en el mercado interno, y obviamente las inversiones en investigación y desarrollo, ¿no? Que
si uno ve la historia de los grandes países, generalmente son inversiones públicas importantes que puedan hacer. Ahora, el país también cuenta, por lo menos en el papel, con una estrategia productiva en el cual ha identificado algunos sectores en los cuales tenemos algún tipo de competitividad. Por ejemplo, el sector farmacéutico es uno que tiene condiciones dadas para poderlo hacer, servicios aeronáuticos es otro. Entonces, ver esos potenciales que tenemos y apostarle en serio, ¿verdad? No un programa que solo le ayudas un poco, pero no llega a resolver esos grandes problemas. Evidentemente, ahí vamos a entrar a la parte más complicada, porque puede ser muy sencillo que sepamos hacia dónde apostarle y cuánto gastar, pero vamos a tener que ver de dónde vamos a obtener los recursos para poderlo financiar. Evidentemente, uno de los aspectos va a ser el manejo de la deuda, es decir, si tú utilizas la deuda para inversiones productivas y sociales, esto te va a tener rentabilidad en el mediano y largo plazo, pero también tenemos que tocar del tema de los impuestos. En el país, con las nuevas cuentas nacionales, la carga tributaria para el año 2017 cerró en 17.8% del PIB. Es una carga tributaria arriba del promedio centroamericano, pero todavía por abajo del promedio de América Latina y el Caribe, y por supuesto muy por abajo de los países desarrollados. En el caso de la recaudación hay muchísimos espacios de mejora para El Salvador, desde mejoras en la eficiencia, reduciendo los niveles de evasión. También hay que discutir el tema de los incentivos fiscales. Por ejemplo, en el país actualmente uno de los sectores que recibe privilegios fiscales es el de Zonas Francas y Maquila, que lo ha tenido por décadas, y la reforma que se hace en el año 2013 permite que por lo menos por 40 años más este sector vaya a tener este tipo de incentivos, pero nunca los hemos evaluado, porque eso es dinero que no percibe el Estado y realmente es de identificar si están cumpliendo objetivos de generación de empleo, si están cumpliendo objetivos de atracción de inversión que permite. Entonces creo que ese también es un espacio. Y evidentemente hay que discutir el tema de nuevos impuestos. Ahora, ¿qué tipo de impuestos? Había un dato que antes... Déjame detenerte ahí porque quiero que toquemos ese tema, porque yo he conversado con los 3 candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales y ninguno, por lo menos públicamente, ha dicho de que hay que crear nuevos impuestos. Pero antes de eso, quiero ir con usted, maestro Carlos Pérez, porque, bueno, ya Ricardo hablaba acerca de repente del tipo de industrias que nosotros debemos de tener en este país. Pero para aterrizar más el tema, ¿qué quiere decir? Que necesitamos entonces más ingenieros en informática, más ingenieros civiles, más ingenieros industriales, de repente más gente especializada en hostelería y turismo. ¿Es eso a lo que tenemos que apostarle? Bien, bueno, nuestra economía pues se ha transformado en los últimos 50 años y hemos pasado a ser una economía agraria a una economía de servicios. Pasamos por una breve etapa de industrialización, pero desgraciadamente la industria que se instaló en el país fue una industria de bajo valor agregado. Y eso es algo malo porque no generó capital físico, capital productivo que generara empleo de calidad. La industria que tenemos hoy en día, que es precisamente la industria textil, que se vende como una ventaja competitiva para el país, si bien es cierto genera empleo, pero es un empleo de bajos ingresos, de bajos salarios, que no saca a las familias de la pobreza. Y es más, condena a las familias a vivir en un submundo de subsistencia. Bien, pero el mercado necesita gente especializada, gente que, como tú dices, esté preparada para afrontar desafíos globales, y esos desafíos globales van en ámbitos muy complejos como la tecnología, como las ingenierías en infraestructura, ingeniería en alimentos, ingeniería industrial y muchas ramas de la ciencia que en el país no tienen mercado.
Definitivamente la economía salvadoreña no ha generado las oportunidades para acoger profesionales en esos ámbitos, pero también el sistema educativo nuestro ha fallado en proporcionarle al mercado los profesionales que puedan necesitar para crecer más. Entonces nos enfrentamos a un dilema de que por un lado el mercado no absorbe profesionales de calidad global, pero también el sistema educativo no se los proporciona. Y los pocos que salen, los pocos buenos elementos que salen de nuestro sistema educativo, al no encontrar oportunidades que les generen altos ingresos, se subemplean o se van del país. Entonces El Salvador pierde capital humano importante que le pueda ser útil para generar un efecto multiplicador que venga a terminar en mayores ingresos para toda la sociedad. Entonces hay que trabajar bastante en conectar la academia, conectar el sistema educativo con la economía. Pero de la mano con esta conexión, el Estado también debe apoyar a ese eje empresa-universidad para que funcione de manera como un relojito suizo. O sea, el Estado tiene la facultad de proveer políticas públicas para facilitar las conexiones, incluso para financiar iniciativas que faciliten el acercamiento de las empresas con las universidades. Y las universidades, por su lado, tienen que mejorar sus planes de estudio y tienen que, evaluar el mercado y ver qué es lo que necesita el mercado. Y se han hecho estudios, y tú mismo lo dices, se necesitan más ingenieros, se necesitan más técnicos, se necesita más gente que funcione muy bien en tecnología. Y está saliendo una buena cantidad de profesionales, pero se van a las empresas y no encuentran trabajo. O las empresas les exigen experiencia cuando recién van saliendo de la universidad. Entonces, estos muchachos se enfrentan a una serie de problemas y terminan yéndose del país. Y obviamente en otros países pues hay oportunidades, porque siempre un profesional va buscando mejores oportunidades y busca países en donde las puede encontrar. Allá se va a enfrentar a otros desafíos, y esos desafíos son precisamente que el estándar académico que tienen los profesionales de los países desarrollados es mucho más alto que el nuestro. Entonces, un profesional salvadoreño tiene que remar contra la corriente para ponerse al nivel de estos profesionales allá. Okay. Y es porque nuestro sistema educativo no es de buena calidad y no se ha trabajado mucho en eso. Y eso precisamente es porque las prioridades de política educativa en el país no han estado bien dirigidas. Ok. Tengo que ir a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Quiero que pongamos en pantalla una tabla que tenemos, que hemos preparado con la carga tributaria neta en América Latina. La fuente CEPAL. Aquí tenemos a El Salvador en tercer lugar, básicamente. Bolivia tiene un 20,8%, Uruguay tiene un 19,3% y El Salvador tiene un 17,0%. Es decir, esto es algo que siempre lo hemos discutido contigo, Ricardo, y con la gente del ICEFI, lo hemos hablado también con el maestro Carlos Pérez, y es el punto de que de repente, y esto no es popular, obviamente, pero nuestra carga tributaria sigue siendo baja para la cantidad de necesidades que tenemos. Y lo amarrado que tenemos el presupuesto. El ministro de Hacienda me dijo hace como 4 semanas aquí en 8 en punto que básicamente el presupuesto de los 5,000 y pico millones que son, 1,100 millones son pago de deuda, 756 millones de dólares es básicamente el pago de los salarios, ¿no? Tenemos el 6% del órgano judicial, el 8% del FODES, es decir, el presupuesto está bien amarrado y al final, y don Gerson Martínez también coincidió conmigo en esto, nos quedan como 700 millones de dólares realmente para poder invertir y meterle plata a este país para desarrollarlo. Sí, de hecho, por ejemplo, por cada dólar que recauda el Estado, ya 91 centavos ya están comprometidos. El margen de maniobra que se tiene realmente es muy bajo para poder hacer política pública. Evidentemente, los datos nos muestran que con el nuevo sistema de cuentas nacionales, la carga tributaria del país sube y sube a 17,8, pero todavía es insuficiente para aspirar al desarrollo.
algunos pueden pensar que pagamos mucho, pero si queremos vivir en un país desarrollado, no nos alcanza. El nuevo sistema de cuentas nacionales también brinda una nueva información que antes no la teníamos. Y es que tú, para poder medir la producción, hay tres formas de hacerlo. Una que es sumando lo que genera el sector agropecuario, el sector industria y el sector servicio. Otra que es sumando el gasto de las familias, del sector privado, de las empresas y el sector externo. Pero había una tercera forma de calcularlo que no la sabíamos, que es por el lado de los ingresos, que es sumando los sueldos y salarios de toda la economía, el excedente bruto de explotación o la ganancia, y a eso le tienes que sumar los impuestos menos las subvenciones. Los datos que nos muestran que del año 2005 al año 2017, la porción que tiene que ver con el tema de las ganancias incrementó y pasó de 36.5 a 39%, mientras que la tajada que tiene que ver con los sueldos y salarios pasó de 38.9 a 37.7. Es decir, que mientras las ganancias en el país se incrementaron, la parte de sueldos y salarios disminuyó. ¿Por qué esto es importante? Porque si reconocemos que es necesario hacerle llegar nuevos recursos al Estado, estos deberían de ser con un sentido de progresividad, es decir, que quienes tienen más deberían de pagar más. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones que El Salvador es el único país de América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad, entonces ahí se abre una ventana de oportunidad. También es importante que revisemos todo el tema de exenciones y exoneraciones. La tasa nominal del impuesto sobre la renta es del 30%. Y entonces, si uno lo ve, esa tasa es una de las más altas de la región. Pero cuando tú ves la tasa efectiva, por ejemplo, que pagan las empresas, solo es de 2.5%, porque se pueden deducir muchísimas cosas. Entonces, debemos de modernizar el sistema tributario, por ejemplo, adoptando actualmente el esquema que tiene el impuesto sobre la renta tiene el principio de renta territorial, es decir, que tú solo declaras lo que generas en el país. Ya los sistemas tributarios más modernos son de renta mundial, porque esto además permite conocer información con el tema de los Paradise Papers, los Panama Papers, de cómo se llevan muchos flujos de dinero hacia paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. Pues estas son herramientas que puede tener el Estado y por lo tanto deben de tenerse. Ahora, evidentemente sería un error que tú solo le plantees a la ciudadanía un incremento de impuestos y tú no estés dispuesto a brindarle una agenda de transparencia que asegure que esos recursos van a ser usados de forma adecuada, y además, por el lado del gasto, le garantices hacia dónde van a ir esos nuevos rubros y cuáles son los resultados que tú vas a esperar. Porque el problema que hemos tenido hasta ahora, que la forma como se hace el presupuesto solo te dice cuánto tienen las instituciones, pero no qué resultados se comprometen con ello. Tengo que detenerte, voy con usted, maestro Carlos Pérez, tiene la última palabra. Bien, la verdad es que El Salvador tiene un desafío muy grande, y es migrar o ascender a un país con mayor nivel de desarrollo. Las finanzas públicas son la asignatura pendiente, y precisamente en El Salvador, un país con una economía dolarizada, es el pilar al que se le tiene que poner mayor atención para que sea el gatillante del desarrollo en el país. Hemos hablado bastante de que es necesario aumentar los ingresos, que es necesario optimizar el gasto. Precisamente eso es lo que se tiene que hacer. Ricardo lo decía al principio, se habla mucho, y tú también, de la austeridad, pero el punto es que nuestro país tiene niveles de gasto muy bajos y necesidades en abundancia. Entonces el gobierno, como proveedor de bienestar para la nación, no tiene que pensar en disminuir el gasto, sino que tiene que pensar en aumentar el gasto y saberlo gastar, saber gastar los recursos, optimizar, maximizar el beneficio que reciba la sociedad, porque eso es precisamente lo que se tiene que buscar con el gasto, con los recursos públicos, maximizar el bienestar social. Ahora, en cuanto a los ingresos, igual es importante considerar de que la tasa, la carga tributaria, si bien es cierto, no es la más alta de América Latina, pero tampoco es la más baja.
y países que tienen una carga tributaria similar al Salvador, pues tienen mejores niveles de desarrollo. ¿Por qué? Porque es posible que estén usando los recursos de una manera menos mal que la nuestra, porque toda América Latina tiene muchas carencias en el manejo de los recursos públicos. Entonces, hay mucho campo en donde se puede trabajar. Ricardo pues lo decía muy bien, el tema de la eficiencia recaudatoria. Nosotros hemos insistido bastante en que la capacidad de recaudación de El Salvador es muy baja, hay un nivel de evasión muy alto, de elusión también, y eso pues es responsabilidad del aparato recaudador. Entonces, ellos tienen que trabajar mucho en eso. Y con esa idea nos vamos a quedar, maestro Carlos Pérez. Ricardo, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Puntos. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, ustedes amigos se quedan con mis colegas de Sin Superviso. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.